El niño del pozo. Relato mejorado con máxima tensión. Mira, te voy a contar algo que me pasó hace 5 años. Y lo cuento ahora porque ya no aguanto más guardármelo. Porque hay noches en las que todavía escucho ese sonido. El sonido del agua cayendo gota a gota en un lugar donde no debería haber agua. Soy Roberto. Trabajaba en construcción, aquí en Querétaro. Tengo 42 años, una esposa que ya no me cree nada y un hijo de 7 años que cada noche me pregunta si el niño del pozo va a volver. Y yo no sé qué decirle, porque la verdad, la pura verdad, es que yo tampoco lo sé. En marzo del 2019 me contrataron para remodelar una casa vieja en el centro de San Juan del Río, una de esas casonas antiguas, de esas que tienen patio central, techos altos de viga, pisos de barro. La dueña era una señora ya mayor, doña Remedios, que vivía en Estados Unidos y quería arreglar la casa para venderla. El trabajo era sencillo: quitar azulejo viejo, repintar, arreglar la instalación eléctrica. Cosa de 2 meses, me dijeron. Buen pago, sin broncas. La casa estaba vacía desde hacía años. Se notaba, olía a cerrado, a humedad encerrada, a tiempo detenido. Las paredes tenían manchas oscuras de salitre. Las ventanas, muchas sin vidrios, solo con postigos de madera carcomida. Pero lo más raro de esa casa era el patio. En el centro exacto del patio había un pozo. Un pozo antiguo, de esos redondos, de piedra gris. Estaba tapado con una losa de concreto gruesa como de medio metro de espesor. Y sobre la losa habían construido una jardinera con flores secas, todas muertas, como si nadie las hubiera regado en décadas. La primera vez que vi ese pozo sentí algo raro. No miedo, era más bien incomodidad, como cuando entras a un velorio y sabes que no deberías estar ahí. Le pregunté a doña Remedios por teléfono: «Oiga, ¿ese pozo del patio todavía sirve?». Hubo un silencio largo, demasiado largo. «No toques ese pozo», me dijo finalmente. «Por nada del mundo quites la tapa». ¿Me entendiste, Roberto? «Sí, pero ¿por qué?». «Porque está sellado por una razón, y esa razón es mejor no saberla». Debí haberle hecho caso. Empecé a trabajar un lunes. Llevé a mi ayudante, el Chuy, un chamaco de 20 y tantos, que era bueno para la chamba, pero bien hablador. Los primeros días fueron normales. Quitamos azulejo de la cocina, lijamos puertas, pintamos una recámara. El Chuy ponía su música de banda bien fuerte, y entre el ruido de los taladros y sus canciones, el día se iba rápido. Pero en las noches, cuando él se iba y yo me quedaba solo para cerrar, la casa cambiaba. El silencio era diferente. No era un silencio tranquilo, era un silencio que te presionaba los oídos, un silencio que esperaba. La tercera noche, mientras guardaba las herramientas, lo escuché por primera vez. Plip. 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 Agua cayendo, gota a gota, constante. Venía del patio. Salí con la lámpara sorda. El patio estaba oscuro, solo iluminado por la luz amarillenta que salía de la cocina. La jardinera sobre el pozo seguía ahí, intacta. Las flores muertas se mecían un poco con el viento. Pero el sonido era claro, agua cayendo, como si dentro del pozo hubiera una llave goteando. Me acerqué, puse la oreja cerca de la losa de concreto. Plip. 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 Y entonces escuché otra cosa. Una respiración. No era el viento, no era mi imaginación. Era una respiración lenta, profunda, como de alguien durmiendo. Venía de dentro del pozo. No le dije nada al Chuy. ¿Qué le iba a decir? ¿Que había oído respirar a un pozo? Pero al día siguiente
Mientras trabajábamos en el segundo piso, el Chuy se quedó callado. Eso era raro. El Chuy nunca se callaba. ¿Qué traes?, le pregunté. Nada, es que ¿tú has visto a un niño por aquí? Se me heló la sangre. ¿Cuál niño? Es que ayer, cuando estaba bajando la escalera, vi a un niño. Estaba parado en el patio, junto al pozo, como de unos 8 años. Traía ropa vieja, así como de los años 50, y estaba todo mojado. ¿Mojado? Sí, escurriendo agua, como si acabara de salir del pozo. Estás viendo cosas, Chuy. Aquí no hay niños. Lo sé, dijo él, y su voz temblaba un poco, porque cuando lo vi, él volteó a verme y sonrió, pero su sonrisa estaba mal, como si tuviera demasiados dientes. Esa tarde el Chuy se fue temprano. Dijo que se sentía mal del estómago. No volvió al día siguiente, ni al otro. Cuando lo llamé, su mamá me dijo que estaba en cama con fiebre muy alta, que deliraba, que gritaba algo sobre un niño que quería que bajara a jugar con él. Me quedé solo en la obra. Aguanté 3 días más trabajando solo, pero cada noche el sonido del agua se hacía más fuerte y empecé a escuchar voces. No era una voz, eran varias. Niños, docenas de niños, hablando todos a la vez, riendo, llorando, susurrando. Venían del pozo. La quinta noche no aguanté más. Saqué la pala. Empecé a quitar la tierra de la jardinera. Las flores muertas se desmoronaron al tocarlas, convirtiéndose en polvo negro. Debajo de la tierra había cosas. Juguetes. Juguetes viejos, rotos, oxidados. Carritos de metal, muñecas sin ojos, trompos de madera partidos. Y debajo de los juguetes, grabado en la losa de concreto con un clavo o algo filoso, había palabras. Aquí duermen los que cayeron. No despertar. 1952. 70 años atrás. Busqué en internet en mi celular. San Juan del Río, 1952, niños. Lo que encontré me dejó sin aire. Había una nota de periódico vieja, escaneada. El titular decía: tragedia en orfanato, 23 niños mueren ahogados en pozo. La nota contaba que en 1952, en una casa que funcionaba como orfanato, durante una noche de tormenta, el techo se había colapsado. Los niños, asustados, corrieron al patio. En la oscuridad y la confusión, cayeron al pozo uno tras otro. 23 niños, entre 4 y 12 años. Los sacaron días después, pero el pozo nunca se volvió a usar. Lo sellaron con concreto y la casa se abandonó. Hasta ahora. No sé por qué lo hice. Tal vez fue la curiosidad, tal vez fue la locura, o tal vez fue que algo dentro de ese pozo me llamaba y yo no podía resistirme. Renté un compresor, una sierra para concreto. Esa noche, solo, bajo la luz de reflectores que conecté al generador, empecé a cortar la losa. El ruido era ensordecedor. Chispas volaban. El disco de la sierra atravesaba el concreto lentamente. Y mientras cortaba, las voces dentro del pozo se volvían más claras. Ya casi, señor. Ya casi nos saca. Queremos salir. Hace tanto frío aquí abajo. Por favor, señor. Por favor. Eran voces de niños, dulces, inocentes, suplicantes. Corté durante 2 horas, hasta que la sierra atravesó todo el grosor del concreto. Apagué el compresor. El silencio regresó. Me asomé al hueco que había hecho. Oscuridad absoluta. Un olor a tierra húmeda
y a algo más, algo putrefacto. Encendí la lámpara y apunté hacia abajo. El agua estaba a unos 5 metros de profundidad, negra, quieta, como aceite. Y en el agua, flotando, caras. Caras de niños, pálidas, hinchadas, con los ojos abiertos mirando hacia arriba. Pero no eran cadáveres. Se movían. Todas a la vez giraron a verme y sonrieron. Esa sonrisa, esa maldita sonrisa que el Chuy describió. Bocas abiertas demasiado, llenas de dientes que no deberían estar ahí. Y empezaron a subir. No nadaban, se deslizaban por las paredes del pozo como arañas. Sus brazos, demasiado largos, demasiado delgados, se estiraban agarrándose de las piedras. Corrí como nunca en mi vida. Salí de esa casa y no paré hasta llegar a mi camioneta. Arranqué. Las llantas quemaron llanta al salir. Por el retrovisor vi cómo empezaban a salir del pozo. Primero uno, luego otro y otro. Pequeñas siluetas mojadas, arrastrándose por el patio. Nunca volví a esa casa. Doña Remedios me demandó por abandono de obra. Perdí el caso, perdí el dinero, perdí mi reputación. Pero no me importa, porque 3 semanas después de aquella noche, la casa se incendió. No hubo explicación, no había electricidad conectada, no había nada que pudiera causar un incendio. Pero ardió toda la noche. Los bomberos dijeron que el fuego empezó en el patio, justo donde estaba el pozo. Cuando las llamas se apagaron, no quedaba nada, solo cenizas. Y el pozo seguía ahí, intacto, con la losa rota, con el hueco que yo había hecho. Dicen que lo volvieron a sellar, esta vez con concreto reforzado, 3 metros de espesor. Pusieron rejas alrededor, cámaras de seguridad. Pero yo sé que no sirve de nada, porque desde aquella noche, mi hijo lo ve. Ve a un niño en su cuarto, un niño mojado que huele a tierra y a agua estancada, un niño que le pregunta si quiere bajar a jugar. Y cada noche mi hijo me pregunta, «Papá, ¿puedo ir?». Dice que allá abajo hay muchos niños, dice que se sienten solos. Y yo no sé cuánto tiempo más voy a poder decirle que no, porque anoche encontré sus zapatos mojados. Huellas de agua desde su cama hasta la ventana. Huellas de pies descalzos, de pies muy pequeños.